Bien, pues seguimos con las escuelas de psicología. Vamos a explicar ahora la psicología humanista, ¿vale? Y la última, que sería la psicología cognitiva. Bien, la psicología humanista, ¿vale? Surge en el siglo XX, a mediados del siglo XX, 1950, como una reacción a otras corrientes psicológicas como el conductismo, que lo estuvimos viendo el trimestre pasado, y el psicoanálisis, que también lo estuvimos viendo el trimestre pasado, ¿no? El conductismo solo se centraba en la conducta observable y el psicoanálisis se centraba en lo inconsciente y lo patológico, ¿no? Eh, hay una cierta reacción a estas corrientes desde la psicología humanista. Los representantes principales de esta corriente humanista son Abraham Maslow, conocido sobre todo por su pirámide de las necesidades básicas, y Carl Rogers, ¿no? Conocido sobre todo por su teoría de la terapia, por una terapia centrada en el cliente. Entonces, básicamente, esto lo vemos muy brevemente. Lo que entra en el examen son analizar básicamente un poco las tres características fundamentales de la psicología humanista. Eso es lo que va a entrar en el examen, ¿vale? Que es, por un lado, el enfoque en la persona como un todo, el tema del libre albedrío y la responsabilidad personal y la importancia de la experiencia subjetiva, ¿no? El enfoque en la persona como un todo. Bueno, a diferencia de otras corrientes psicológicas, ¿no? Como por ejemplo el psicoanálisis, que tiende a ver al ser humano, ¿no? En tanto que un ser, ¿no? Que refleja determinados síntomas patológicos, ¿no? O frente a corrientes como por ejemplo el conductismo, ¿no? Que tiende a analizar conductas aisladas con independencia de la experiencia interior humana o de cualquier otro tipo de experiencia. Para este tipo de cosas, para los humanistas, son enfoques equivocados porque son enfoques sesgados, ¿no? Enfoques sesgados que tienden a ver al ser humano solo desde determinados puntos de vista, pero no verlo en su totalidad. Para entender al ser humano hay que intentar enfocarse y entenderlo desde una totalidad que contemple, digamos, todas sus facetas en conjunto, porque todas sus facetas influyen unas en las otras, ¿vale? Entonces, hay que ver al ser humano, dice la psicología humanista, como un ser completo, ¿no? Con pensamientos, emociones, valores y capacidad de decisión, todas esas, digamos que todos esos elementos, verlos en una sola unidad. Luego, por otro lado, el tema del libre albedrío y la responsabilidad personal, ¿no? A diferencia del conductismo y el psicoanálisis, ¿no? Que son teorías marcadamente deterministas. ¿Qué significa determinismo? Significa que no existe el libre albedrío, que no existe la libertad, que los seres humanos no son capaces de decidir por sí mismos nada, sino que sus decisiones, las decisiones que toman, las cosas que hacen, están completamente determinadas. En el caso del conductismo, por ejemplo, en parte del conductismo, por lo menos en el conductismo clásico, esa determinación venía marcada por el ambiente exterior, por los estímulos exteriores. Los estímulos marcan una determinada respuesta, ¿no? En el caso del psicoanálisis, ese determinismo no es tanto un determinismo medioambiental, sino que es un determinismo de lo inconsciente, ¿no? Determinados elementos inconscientes, tanto del ello como del superyo, determinan al individuo, ¿no? Lo determinan a realizar determinadas acciones que el individuo no puede controlar, que serían esos síntomas neuróticos. Bien, nada de eso, dice el psicoanálisis es crítico con eso, porque sí que atribuye al ser humano capacidad de elección y responsabilidad en las acciones que toma. Esto es así porque la corriente humanista está fuertemente influenciada por una
digamos, por una corriente filosófica que se puso muy de moda en el siglo XX, que fue el existencialismo, ¿vale? El existencialismo es una corriente de filosofía cuyo algunos a lo mejor lo conocerán, ¿no? Algunos conocerán a lo mejor a Albert Camus, ¿no? Albert Camus se dice en francés, pero vamos, una pedantería, Albert Camus, o a Jean-Paul Sartre, ¿no? O a Martin Heidegger. Estos pensadores o filósofos tendieron a desarrollar, hacer un análisis existencial del ser humano. Y, por ejemplo, en el caso de Sartre, ¿no? En el caso de Heidegger es un poco más ambiguo, pero en el caso de Sartre, por ejemplo, hay un gran enfoque de concebir al ser humano como radicalmente libre. El ser humano no está determinado por nada, sino que se diferencia de los demás seres por ser un ser radicalmente libre, que no tiene una naturaleza, una esencia que lo determine, sino que su esencia es la existencia. ¿Qué significa eso? Significa que su esencia se va construyendo a lo largo de su existencia conforme a las decisiones que va tomando, ¿no? Esta visión del ser humano como un ser que no tiene una naturaleza o que tiene una naturaleza que no lo determina por completo, y de que es radicalmente libre y responsable de sus propias decisiones, muy típico del existencialismo, fue muy influyente en la corriente humanista, ¿no? Que tomó mucho de los análisis existenciales de Heidegger y de Sartre, sobre todo, para concebir esto, ¿no? Entonces, a diferencia del conductismo psicoanálisis, que son, digamos, teorías más de carácter determinista, la psicología humanista cree que las personas no están totalmente determinadas por su ambiente, ni por su pasado, ni por su inconsciente, ¿no? Y que los seres humanos pues tienen la libertad de elegir y de ser responsables de sus acciones. Y por último está el tema, lo que aquí hemos denominado como la importancia de la experiencia subjetiva, ¿no? La psicología humanista se interesa en cómo vive y siente cada persona su propia vida, desde su punto de vista único. No solo importa lo que el ser humano hace, sino que importa cómo interpreta su realidad y qué sentido encuentra su vida. O sea, es el tema del sentido de la vida. Esta corriente filosófica, psicológica humanista, se me escapa lo de filosófica porque está medio caballo entre la psicología y la filosofía, esta corriente, en verdad, ¿no? Pero le da un fuerte enfoque a la metodología que utilizan al problema del sentido. El tema del sentido de la vida, de la importancia de cómo una persona, digamos, interpreta, ¿no? su vida, qué visión tiene esa persona acerca de su propia vida, y de qué propósito tiene esa vida, es algo fundamental para esta escuela, ¿no? Lo veremos luego aunque eso no entre en el examen, para entender un poco mejor la filosofía humanista, así que vamos a hablar un poquito de Maslow y de Rogers, ¿no? Y veremos ahí cómo el tema del sentido de la vida, del propósito vital, es algo fundamental para la realización humana, para que un ser humano se autorrealice. Gran parte de los problemas o de los trastornos o de las patologías psicológicas que los pacientes tenían cuando acudían a terapia, porque esta gente sí hace terapia con seres humanos, cuando acudían a terapia, gran parte de los problemas, ellos encontraban que la raíz de esos problemas emocionales que las personas tenían que ver en realidad con una raíz profundamente existencial, de falta de sentido de la vida, de falta de propósito vital. A esas personas les faltaba autorrealizarse porque no habían sido capaces o se habían perdido en el camino de darle un sentido o encontrar un propósito vital a su vida. Entonces, en ese estado de descorazonador, de falta de sentido vital, esas personas tendían a desarrollar una serie de enfermedades mentales, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver muy brevemente un poco, para entender mejor estos tres principios de la psicología humanista, algo que no entra en el examen, ¿vale? Pero bueno, lo menciono un poco porque todo quede más claro, ¿no? Las aportaciones de Maslow y de Carl Rogers, ¿no? La aportación de Maslow más importante
fue el tema de la pirámide de necesidades, ¿no? Maslow desarrolló una teoría en la que estableció que hay 5 niveles de necesidades que todo ser humano debe alcanzar para llevar una vida autorrealizada y feliz. Estos 5 niveles se organizan en una jerarquía, en una pirámide, desde las necesidades más básicas a las necesidades más complejas, ¿no? Lo veis en los apuntes, que he dibujado ahí la pirámide, y digamos que para que los seres humanos lleven una vida feliz y bien desarrollada, tienen, digamos, que poder escalar por esta pirámide y pasar, digamos, tener cubiertas los 5 niveles de necesidades. Primero desde los más bajos y al final hasta los más altos, ¿no? El primer nivel sería el nivel de necesidades fisiológicas, ¿no? Todo ser humano para poder realizarse, pues tiene que cumplir con una serie de necesidades fisiológicas, que si no es que no puede vivir, ¿no? Tiene que comer, tiene que descansar, tiene que respirar, etcétera. Habría un segundo nivel que también tiene que estar garantizado para que un ser humano sea feliz, que sería pues el nivel de la seguridad, ¿no? O sea, tener una serie de elementos asegurados que, digamos, aseguren sus condiciones de vida. Pues, por ejemplo, tener los recursos económicos suficientes como para poder desarrollarse en el mundo, ¿no? Eso implica también tener un empleo, no estar enfermo, es decir, tener salud, tener también seguridad y protección, es decir, pues que haya un cierto clima de seguridad. Imagínate que vives en un país del tercer mundo donde la policía no funciona y donde el Estado apenas tiene desarrollado una protección para las leyes, para que a la gente no la atraquen por la calle o no les ataquen. Bueno, pues eso tendría que estar garantizado. Una persona que viva en unas condiciones así no puede ser feliz. Una vez que hemos superado esos 2 niveles, el tercer nivel sería el nivel de afiliación. O sea, todo ser humano, para ser feliz, necesita determinado afecto, porque somos seres sociales, determinados afectos con los otros, ¿no? Sentirse parte de una comunidad, ¿no? Sentir de alguna manera que alguien lo ama o lo quiere y el poder querer a otra persona, ¿no? Ya sea en calidad de pareja, en calidad de amistad, es decir, tener una vida afectiva cubierta. Habría un cuarto nivel que sería el nivel del reconocimiento. Todo ser humano, digamos, que necesita cumplir una serie de logros que le permitan un cierto reconocimiento social en las labores que hace, ¿no? Un cierto éxito social, individual, ¿no? Tener, pues, eso le da un margen de confianza y un margen de bienestar, ¿no? Haber sido capaz de superar y tener determinados logros, de tener, por ejemplo, si no se quiere sacar un determinado título para tener una carrera universitaria, pues tenerlo, eso le da a uno una confianza, ¿no? O yo qué sé, si uno tiene un determinado talento y lo desarrolla, que los demás reconozcan eso, ¿no? O sea, tener un determinado éxito social y, digamos, cosechar una serie de logros y de méritos que uno se atesora, que uno tiene, ¿no? Y que le generan una cierta confianza y un cierto reconocimiento social. Y por último, estaría el último nivel, que es el nivel de la autorrealización. Este tercer nivel es un poco más complejo de entender, pero sería un nivel no tan individualista, sino más desinteresado, en el que la persona ya no se identifica tanto con lo que tiene, sino con el ser. O sea, a veces, por ejemplo, Maslow o Erich Fromm, por ejemplo, que es otro psicólogo que en cierta manera puede estar dentro de la corriente humanista, que no lo hemos visto aquí, decía que era como el paso de el tener al ser, ¿no? Y sería básicamente no realizarse ya en las cosas que uno posee, ¿no? Los típicos valores del reconocimiento social, ¿no? Los coches que tengo, el dinero que tengo, las posesiones que tengo, los titulitos que tengo, pues yo qué sé, lo que me reconoce la gente por la tele, lo famoso que soy. No sería tanto eso, sino que sería encontrar una vocación a la que uno se consagra, en la que uno encuentra una especie de sentido vital
pero eso a lo que se consagra es mayor que él, es algo superior a él, es algo que no es egoísta, sino que es casi desinteresado y además que es interesante por sí mismo. Encontrar, por ejemplo, en este sentido es cuando la gente encuentra una vocación, ¿no? Realizarse a sí mismo a través de una vocación que va más allá de él. La satisfacción no lo encuentra tanto en conseguir algo, sino en realizarse a sí mismo en esa vocación. Cuando una persona, por ejemplo, encuentra sentido a su vida porque consigue llegar a ser un artista, ¿no? Y a consagrarse a la belleza, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo, ponte que, yo qué sé, se mete en una religión, acaba siendo misionero, consagra su vida a Dios y entonces consagra su vida a la caridad y a la bondad. O cuando una persona, por ejemplo, decide ser un científico y encuentra como propósito vital el descubrir y el aportar al avance de la ciencia y de la humanidad nuevos conocimientos de cómo funciona la realidad, ¿no? Por ejemplo, esas tres patas, ¿no? Verdad, en cuanto al conocimiento, bien, en cuanto a lo moral, y belleza, ¿no? En cuanto al arte, ¿no? Pues serían como tres patas de autorrealización en la que un ser humano puede encontrar un propósito vital. Es decir, algo en lo que, a lo que consagrar su vida, ¿no? Y en el que encontrar un sentido a su propia existencia. Bien. Pues estos serían los niveles de la pirámide de Maslow, ¿vale? Todo ser humano necesita, digamos, realizar los 5 niveles de reconocimiento para ser feliz. Muchas veces la gente cuando va a terapia y cuando tiene problemas psicológicos es porque no tiene cubiertas algunas de estas necesidades, ¿no? Sobre todo la de autorrealización. Se sienten perdidos, no encuentran un propósito vital. No se autoconocen lo suficiente, no saben lo que han venido a hacer en la vida. Y eso genera una serie de malestares emocionales y psicológicos, ¿no? Eso también está muy en sintonía con la terapia centrada en el cliente que desarrolla el otro psicólogo de esta corriente, que es Carl Rogers, ¿no? Que es una terapia dentro de la psicología humanista, ¿no? Que tiene como propósito una idea clave, que la persona tiene dentro de sí los recursos para sanar, crecer y cambiar, y el trabajo del terapeuta no es más que crear el ambiente adecuado, el contexto adecuado para que la persona se autodescubra a sí misma, sane, crezca y consiga cambiar y ser feliz, ¿no? Entonces, lo que hace el terapeuta no es digamos, diagnosticar una enfermedad o algo así, sino a acompañar al cliente en un clima de empatía, ¿no? De aceptación de lo que el cliente le dice, ¿no? Y de congruencia, para intentar ayudarle a que encuentre ese propósito vital, para intentar que localice, digamos, esas faltas o esas heridas vitales que esa persona tiene y que consiga sanarlas, ¿no? Entonces, no se busca, lo que se busca es que el objetivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta terapia es lograr que la persona se conozca mejor a sí misma, ¿no? Se acepte a sí misma, sepa lo que quiere, lo que no quiere, y que tome las decisiones adecuadas conforme a ese conocimiento que adquiere de sí misma, ¿no? Entonces aquí no se busca corregir el paciente, sino acompañarle en un proceso en el que esa persona consigue autoconocerse mejor y desarrollarse como persona, consigue autorrealizarse, ¿no? Consigue encontrar un sentido a su vida, ¿no? Esto de todas maneras es un enfoque totalmente centrado individualmente en cada persona es un mundo y no está hecha para lo mismo, ni le emocionan las mismas cosas, ni va a conectar, digamos, con un sentido vital de la misma manera. Todo esto tiene que individualizarse mucho y llevarse a cabo un proceso terapéutico en el que hay una relación personal muy cercana entre el terapeuta y el paciente, ¿vale?
Bueno, y esto sería la corriente humanista. ¿Qué pasa con la corriente humanista? Que muchos psicólogos la han criticado porque dicen que de científica no tiene nada, que al final acaba en mezclándolo todo y que aquí no hay como tal una psicología objetiva y científica. Esa ha sido alguna de las críticas, ¿no? Bueno, pero por otro lado, también aporta cosas interesantes, ¿no? Y por último estaría la corriente cognitiva. La corriente cognitiva a veces también se habla de constructivismo, o sea, el cognitivismo y el constructivismo se suele considerar en realidad cosas diferentes, ¿no? Lo que pasa es que como tienen cierta sintonía, pues a efectos prácticos, sobre todo cuando se está empezando a estudiar psicología, se lo engloba a todos en una misma corriente, ¿no? Una corriente que se suele llamar cognitivista porque tiene una serie de principios en común, ¿no? Entonces, pues yo sé, algunos de los representantes pues son Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, ¿no? Y ¿en qué consiste esta corriente? Bueno, esta corriente consiste sobre todo en está interesada en estudiar a nivel cognitivo, ¿no? Cómo los seres humanos procesan la información que reciben del entorno. La información que reciben a través de los sentidos del entorno, cómo la procesan, cómo la interiorizan y cómo la utilizan, ¿no? Entonces, esta corriente cognitivista es una corriente, en cierta manera, que es una síntesis, podríamos decirlo así, entre lo mejor y lo peor, entre lo mejor, perdón, o sea, intentando coger lo mejor y descartar lo peor de dos corrientes anteriores, como son, por un lado, todas las corrientes de carácter mentalista, sobre todo nosotros hemos visto el estructuralismo, ¿no? Que enfocaban el objeto de la psicología, sobre todo en la vida mental, ¿no? Una combinación entre eso, por un lado, y por otro lado, el conductismo. Es decir, todo lo que el conductismo tenía de investigación objetiva. Capaz de hacer experimentos objetivos, observables, válidos, basados en elementos que no sean subjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera, reconoce al conductismo que hay que investigar, estableciendo hipótesis y haciendo experimentos que no sean puramente subjetivos. En ese sentido le da razón al conductismo y se la niega al estructuralismo, al mentalismo, ¿no? Pero por otro lado, critica del conductismo que la psicología, en su objeto de estudio, no puede renunciar a la vida mental. No puede renunciar a lo que pasa en el interior de la conciencia. No puede ser que el estudio de la psicología sea simplemente un estudio de la conducta externa, de los estímulos que una persona recibe y las respuestas que esa persona física y observablemente emite. No puede ser solo eso, sino que lo que pasa entre los estímulos que llegan y las respuestas que se generan, todo ese proceso mental, todo ese proceso en el que la persona, digamos, todo lo que ocurre en la mente de la persona para que ante un estímulo haga determinadas respuestas, eso también lo tiene que estudiar la psicología. La psicología no puede renunciar a la vida mental, ¿no? Entonces, como no puede renunciar a la vida mental, la psicología tiene que hablar de la vida mental. Pero no lo hará, a partir de aquí, no lo hará como el mentalismo, es decir, no lo hará como el estructuralismo, no lo hará utilizando una metodología puramente arbitraria y subjetiva, que no es científica, que no es lo suficientemente científica como la que tenía, como la introspección. O sea, evitará la metodología introspectiva. Intentará hacer experimentos objetivos, intentando concebir la vida mental de otra manera, a como lo hacía el mentalismo. ¿De qué manera? Pues básicamente con la analogía del ordenador, de la computadora. O sea, esta corriente filosófica, esta corriente psicológica va a ver, digamos, la vida mental como si fuera un procesador activo de información del mismo modo que un procesador de computadora. O parecido a una computadora, con una analogía parecida a una computadora, ¿no?
Y entonces va a hablar básicamente de que dentro de la mente humana encontramos dos grandes elementos. Un elemento que se asemejaría al hardware de un ordenador, que son las estructuras mentales, ¿no? Y un elemento que se asemejaría al software del ordenador, que serían los procesos mentales, ¿no? ¿Qué son las estructuras mentales y qué son los procesos mentales? Bueno, las estructuras mentales son, digamos, representaciones internas, determinados esquemas mentales, ¿no? Que todos tenemos en el cerebro, que todos tenemos en nuestra mente, que todos hemos construido a nivel mental, ¿no? Y que son marcos de referencia que nos permiten interpretar y dar sentido a la información nueva que recibimos a través de los sentidos, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a intentar poner un ejemplo lo más sencillo posible. Voy a poner un ejemplo lo más sencillo posible. Por ejemplo, a través de los sentidos me llega una determinada información, ¿no? Esa información es traducida por una serie de procesos mentales y esos procesos mentales, digamos, utilizan estructuras, esquemas mentales que yo ya tengo para interpretar y gestionar esa información. Por ejemplo, imaginaros que yo ya tengo creado en mi hardware una serie de esquemas mentales como son, digamos, que una cosa que ladra, que tiene 4 patas, que tiene pelito y no sé qué, es un perro, ¿no? Y entonces me llega información de un ser que es así. Entonces yo interpreto esa información con una serie de procesos, ¿no? Que utilizan esos esquemas, esas estructuras que yo ya tengo, e interpretan eso como un perro, ¿no? Entonces, la estructura sería, por así decirlo, el archivo, los esquemas, ¿no? Esas estructuras cognitivas que yo ya tengo creadas que me permiten interpretar la realidad. Esas estructuras, por supuesto, pueden construirse y modificarse con el tiempo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que no ha visto un perro en su vida, pues no tendrá en su estructura mental creada el esquema perro. Y por lo tanto, cuando vea un perro por primera vez, pues no tendrá creado un esquema mental con el que interpretarlo. A lo mejor lo interpreta de otra manera, con otro concepto que tenga dentro de su esquema mental distinto, ¿no? Luego, estaría por otro lado los procesos mentales, que son como el software de la mente. Los procesos mentales son las operaciones dinámicas que permiten manipular, transformar la información recibida dentro de las estructuras mentales, ¿no? Con la información recibida, esa información, digamos, que puede interpretarse echando mano, cuando esos procesos echan mano de las estructuras mentales, o pueden incluso, si las estructuras mentales no tienen los esquemas suficientes creados, esos procesos pueden reconstruir o reorganizar la estructura para ampliar esa estructura, ¿no? Por ejemplo, si me llega una información en la porque yo no tengo una estructura mental creada porque nunca he visto un perro, pues esos procesos mentales modificarán esa estructura para crear un nuevo nivel en mis esquemas mentales, en mis estructuras mentales, que ya sí que cataloguen o archiven ahí el esquema de perro. Y cuando yo vuelva a ver un perro, por ejemplo, pues sabré a qué atenerme, sabré cómo actuar, sabré lo que tengo que hacer, porque ya sé lo que es, ¿no? O por ejemplo, con el ejemplo de un semáforo, ¿no? Todos nosotros, por ser ciudadanos del siglo XXI que vivimos en ciudades asfaltadas con coches y tal, tenemos ya creado el esquema mental de, por ejemplo, el rojo en el semáforo. Cuando nosotros vemos un semáforo y lo vemos que se pone de color rojo, sabemos que eso significa que todos los coches que están en circulación se van a parar y que nosotros podemos transitar, ¿no? Entonces, cuando yo voy por la calle y veo eso, me llega esa información, mis procesos mentales, ¿no? La percepción. ¿Qué son los procesos mentales? Bueno, los procesos mentales son
digamos, las diferentes actividades de la mente, ¿no? La percepción, la memoria, el aprendizaje, todo este tipo de cosas son los diferentes, la inteligencia, el razonamiento, todo esto son procesos mentales, ¿no? Que me permiten, digamos, interpretar la información que recibo echando mano de los esquemas, de las estructuras mentales, o que me permiten modificar esas estructuras mentales cuando llega información que esas estructuras no tienen, digamos, no tienen las bases suficientes creadas para interpretar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo del semáforo. Como todos nosotros tenemos creado ya esa estructura mental, cuando a través de los sentidos percibimos, nos llega la información de un semáforo en rojo, nosotros utilizamos esos esquemas mentales, nuestra percepción y nuestro razonamiento, nuestra percepción, digamos, lleva esa información a las estructuras, razonamos, echamos mano de esas estructuras mentales y decimos, interpretamos eso correctamente y decimos, rojo, semáforo, puedo pasar. Hay que tomar la decisión de pasar. Y entonces tomo esa decisión, ¿no? Ahora imaginaros que una persona pues vive en la sabana, o vive en un sitio que no está asfaltado y que no es una ciudad, que es una persona que ha estado toda su vida en el campo y que no ha visto una carretera ni un semáforo en su vida, porque yo qué sé, vive en una tribu indígena, y de repente lo traes a la civilización, lo sueltas ahí, cuando esa persona de repente llega a la carretera y ve eso, no sabe lo que es. Hasta que tú se lo explicas, tú le dices, oye, mira, eso es un semáforo, es un aparato que tiene 3 colores. Cuando se ponga en verde, eso significa que pasan los coches. Cuando se ponga en rojo, eso significa que los coches se paran y tú puedes transitar andando. Y entonces esa persona dice, vale. Cuando le llega esa información que tú le acabas de explicar, crea esa estructura mental nueva, modifica su estructura mental, ¿no? Y añade nuevos esquemas. Y a raíz de eso, cuando vuelva a llegarle una información similar, un estímulo similar del exterior, utilizará esos esquemas, sus procesos mentales de razonamiento utilizarán esos esquemas para interpretar, dar sentido a eso, es decir, vale, es un semáforo, puedo cruzar y tomar una decisión, ¿vale? Obviamente aquí estamos simplificando muchísimo, pero en cierta manera se concibe la mente como un procesador de información, como si fuera un ordenador, en el que hay un archivo, una estructura que filtra, digamos, que nos da las herramientas suficientes como para interpretar la información nueva que llega, y unos procesos mentales, que son los que interpretan esa información o modifican el archivo, la estructura, modifican las herramientas, amplían o complejizan las herramientas que tenemos, ¿no? Que son los procesos mentales, básicamente. ¿Vale? Y eso sería en principio todo, ¿vale? Bueno, aquí he puesto un ejemplo aclaratorio que no entraría, digamos, en el examen, ¿no? Que es la teoría del aprendizaje de Piaget, para que se entienda un poco mejor lo anterior, que en cierta manera repite lo que yo acabo de decir, ¿no? Dice Piaget, la teoría del aprendizaje de Piaget nos puede servir para aproximarnos a esto de las estructuras y los procesos mentales. Piaget propuso que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los niños desarrollan su comprensión del mundo mediante la interacción con el entorno. Este proceso implica la construcción, reorganización y uso de las estructuras mentales denominadas esquemas, que son patrones de pensamiento o comportamiento utilizados para procesar y organizar la información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibo información del exterior, esa información es interpretada y procesada mediante una serie de actividades y procesos mentales utilizando el esquema de mi estructura cognitiva, ¿no? Aquí el ejemplo, por ejemplo, si yo voy a cruzar, si yo en mi estructura cognitiva tengo un determinado esquema, ¿no?, que asocia el rojo y el semáforo con la prohibición de cruzar, cuando voy por la calle y veo un semáforo en rojo, razono y tomo la decisión de pararme, ¿no?, de no cruzar. Dice, sin embargo, cuando me cruzo con algo que no se adapta bien a mis esquemas, que ya tengo creado,
Entonces entra en juego el proceso mental del aprendizaje, en el cual hay dos procesos, uno de asimilación y otro de acomodación. El proceso de asimilación, ¿en qué consiste? En integrar nueva información a esquemas existentes, ¿no? Por ejemplo, un niño que conoce ya a varios perros, ¿no? Ha visto muchos perros y tiene ya el esquema de perro, ve un nuevo tipo de perro distinto, que no se parece a los que ya ha visto, entonces lo categoriza como tal y amplía, asimila en su esquema de perro ese nuevo tipo de perro, ¿no? Asimila eso a su estructura mental de perro, a su esquema mental dentro de su estructura mental, ¿no? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué proceso? Mediante el proceso del aprendizaje. Y habría otro proceso que sería el proceso de acomodación, que consiste en modificar los esquemas ya existentes para incorporar nueva información, ¿no? Si el mismo niño ve un gato por primera vez y lo llama perro, ¿no? Cuando tú lo corriges le digas, oye, eso no es un perro, eso es un gato. Fíjate en que no es exactamente un perro porque maulla, no ladra. Además, fíjate que tiene otra forma, tiene otra carita, hace otra serie de cosas, se lava a sí mismo, el perro no hace eso, etcétera, etcétera, etcétera. Además es más arisco, te fijas, no sé qué. Entonces el niño crea un nuevo esquema, ¿no? Y entonces pues ya podrá diferenciar entre perro y gato cuando vea un perro, cuando vea un gato, porque tendrá ya los dos esquemas creados, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos en el aprendizaje una actividad que sería la asimilación, en la que uno simplemente amplía el esquema que ya tiene, el esquema en su estructura que ya tiene, o bien el de acomodación, es decir, crear un nuevo esquema que no se tiene, ¿no? Modificar la estructura mental para introducir un esquema que todavía no se tiene y que ahora sí se tiene, ¿no? Bueno, pues esto sería, repito, lo de Piaget no entra, ¿vale? Básicamente lo que tenéis que centraros es en la diferencia entre estructura mental y proceso mental, y que el ser humano se concibe como un procesador activo de información, ¿no? Y que en cierta manera esta corriente está, digamos, a medio caballo entre el mentalismo antiguo y el estructuralismo antiguo y el conductismo, ¿no? Porque en cierta manera quiere recuperar la vida mental como objeto de estudio de la psicología, cosa que el conductismo había abandonado, porque el conductismo solo se centraba en la conducta física y material, ¿no? Pero recuperarlo desde unos nuevos elementos que se puedan estudiar más objetivamente. Intentar estudiar establecer hipótesis de cómo funcionan las actividades mentales, estableciendo hipótesis que sobre todo asemeje esa actividad mental humana con un procesador de información, como sería una computadora, ¿no? Eso es importante porque de hecho esta corriente cognitiva nace al calor del surgimiento de los primeros ordenadores, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Si no hubieran existido los ordenadores y todo el avance en inteligencia artificial de ese momento, el cognitivismo no hubiera surgido con tanta fuerza como corriente. Bueno, pues esto serían todas las escuelas básicas, y voy a crear un audio más simplemente para hablar un poco de los métodos de la psicología, de los 3 métodos que tenemos que ver.